Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Reciba un fuerte abrazo de parte de la pastora Yamin Torres, que es mi esposa. Un fuerte abrazo de parte nuestra y de nuestro ministerio. Un saludo a todos los que nos estén sintonizando de toda parte del mundo. Gloria al Señor. Desde México, desde Costa Rica, desde Nicaragua, de República Dominicana, desde cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando, de cualquier plataforma social, reciba un fuerte saludo. Y como es de costumbre, en este día voy a estar haciendo una corrección, ¿verdad? Una aclaración al maestro Rafael Germán, que dicho sea de paso, puede en cualquier momento aclarar o refutar si no está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Pero esto es una corrección que le queremos hacer. A mí me mandaron un video, la cual de todo lo que él dijo, ¿verdad? Hay dos cosas que me llamaron la atención y la cual le voy a corregir o le voy a hacer una aclaración. Hay más, lógicamente hay más, pero me voy a enfrascar en estas dos cosas. Número uno, aquella interpretación que hace del Juan 1 basándose en la premisa de que la palabra verbo es posterior y que está en latín. Número dos, que la palabra logos, que Dios era el logos, se debe interpretar como que la palabra era divino. Vamos a ver que esta interpretación es vaga, es débil y que por lo menos, ¿verdad?, no es la correcta interpretación en el contexto griego que debemos de asumir en Juan 1. Voy a comenzar primero con la palabra verbo en latín. Voy a aclarar que la palabra verbo no es propia de Jerónimo de Estridón y que no fue un constructo o que surgió en la mente como un invento, como una forma de adjudicar, imputar un pensamiento propio. No. La palabra verbum, ¿verdad?, que esta palabra que es sermo en latín, tiene una connotación, ¿ok? Esto es importante y tiene gramaticalmente un significado teológico con relación a Juan 1 en griego, ¿ok? Vamos a ver que también tuvieron personajes patrísticos latinos que utilizaron tanto la palabra sermo como la palabra verbum para identificarlo como una traducción o una equivalencia de término con el logos de Juan 1 en griego koine. Primero, la palabra verbo y la palabra sermo son equivalentes. Significan, por ejemplo, sermón significa enunciado, dictado, palabra, mientras que verbum es más genérico, significa expresión, palabra, discurso, un dicho. Pero hay una palabra que verbum tiene, que es la palabra razón. Y esto lo tenemos que archivar porque es muy importante a la hora de explicar por qué se tradujo o se hizo como equivalencia de término la palabra verbum para logos en griego. Es lo primero. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que la palabra verbum ya existía mucho antes de la Vulgata Latina. Estaba en la Vetus Latina. Noviciano del siglo III lo utilizó, haciéndolo, comparándolo inclusive con el Juan 1 en griego. O sea, él utilizaba la palabra verbo, verbum, como una traducción de logos. Traducción, ojo con esto. Segundo, Tertuliano usó mucho la palabra sermón, también orientándolo a lo que se llama el capítulo 1 de Juan. ¿Ok? También tenemos otras evidencias importantísimas, ¿verdad?, sobre el uso de esta palabra en la iglesia latina. Es importante también destacar que Agustín de Hipona utilizó explícitamente la palabra verbum, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, adjudicándoselo como una traducción a Juan 1. También, aunque este autor es posterior, Tomás de Aquino, ¿verdad?, estaba haciendo un análisis y dijo, ¿sería posible de que el nombre verbo funcione como un nombre también para Dios? Esto demuestra que Tomás de Aquino, tomando la versión latina, estaba asumiendo esta palabra como una traducción fidedigna para la palabra logos. Entonces, de que la palabra verbo, que era la palabra que estaba utilizando ahorita, es posterior, lingüísticamente correcto, pero basarse en esa premisa para decir, para contradecir o negar la existencia de un ser presidente, que más adelante vamos a decir quién es incorrecto. Esto es una falacia que puede traer una deficiencia cognitiva y hacer que mucha gente se confunda. Es normal en el proceso de transliteración, transcripción y equivalencia de términos que se adopten palabras que guarden por lo menos un equivalente de contenido parecido a la palabra del lenguaje emisor. ¿Okay? Esto es importante. Pasa lo mismo con infierno. La palabra infierno no estaba en el griego, no estaba en el hebreo. Es una palabra tardía del latín que es infernus, como otras palabras más. Y que esto es importante
entender de que es un proceso normal a la hora de hacer una traducción, una transcripción y equivalencia de términos. De manera que utilizar la palabra verbo y argumentar que es posterior es totalmente irrelevante para lo que realmente Juan quería dar a entender en Juan 1 en el contenido y en el contexto griego koiné. La pregunta correcta sería la siguiente, que son dos preguntas. Número uno, ¿qué realmente tenía Juan en mente a la hora de usar la palabra logos? Que esto responde al contexto histórico y al contexto teológico. ¿Y por qué Jerónimo de Estridón utilizó como una traducción fidedigna o una equivalencia de término la palabra verbo? Ahí es que está la pregunta correcta para poder entender este tema. Tenemos que tomar en cuenta algo. Número uno es que la palabra sermón es equivalente en el latín de la palabra verbum. Y la palabra sermón, que guarda como un parecido como de un discurso o simplemente de una palabra, ¿verdad? Es muy débil para expresar lo que realmente Juan 1 estaba diciendo. La palabra verbum, académicamente hablando, el consenso académico y aún el consenso teológico, está de acuerdo que la palabra que más se adecua, ¿okay?, a lo que quería y tenía en mente Juan es la palabra verbum. Estamos hablando en latín, ¿okay? ¿Por qué? Porque verbum, de todo su significado, contiene la palabra razón. Y hay que tomar en cuenta de que en el contexto griego el logos era la razón universal de la creación, lo que en latín sería el ratio. ¿Okay? Esto es importante. También en el contexto histórico encontramos que en la cultura griega el logos funcionaba como un dios intermedio, ya que Dios en el contexto griego era un espíritu puro que no tenía contacto con la materia, y por tanto se tuvo que crear lo que se llama este logos, que podía crear la materia e intermediar como un ser secundario, escuche bien, con ese ser Dios espíritu. Cuando Filón trajo esta enseñanza de que Dios era el creador de la materia, los griegos no lo aceptaron, y él también utilizó la figura griega del logos como un ser intermediario entre el Dios espíritu y la materia, para que no haya dificultades con el tema de los helenísticos, ¿ok? Posiblemente en el tiempo de Juan, especialmente con lo que se llama el esoterismo del movimiento gnóstico, podían de alguna manera confundir la persona del Hijo de Dios con este logos. Y este es el propósito de Juan: ponerle relieve que esa razón universal es Cristo, y ponerle relieve tres cosas: que era presidente, que era distinto al Padre y que también era Dios igual que el Padre. ¿Por qué se utilizó la palabra verbum? La palabra verbum, que es importante porque es una palabra, escuche bien, hermano, que funciona como una designación personal del logo. Expresa la realidad de un ser, una persona preexistente, más que sermón. Por eso es que en el texto latino se conserva esta palabra. Y este pensamiento, como ya habíamos dicho, ya estaba en la patrística mucho antes de la Vulgata latina. Desde Tertuliano, que usaba mucho sermón equivalente de verbo, de Tomás de Aquino, que es muy posterior, pero en su análisis, la cual él quería ver si la palabra verbo era posiblemente un nombre también funcional para Dios, él utiliza esta palabra también, igual que la iglesia latina, para ser una traducción auténtica y correcta, o una equivalencia de términos del capítulo 1, verso 1 de Juan. También Noviciano lo utiliza del siglo III como una traducción de Juan 1, entre otras cosas, de manera que no es propia. Ya en la mente de la patrística, el verbo era equivalente al logos. Entonces, decir que el verbo era posterior y por tanto nos está hablando de una preexistencia de un ser, eso es una tontería, hermano. O sea, perdóname que lo diga, eso es una tontería, es irrelevante. Porque digo, la pregunta correcta no es si Juan, ¿verdad?, usó la palabra verbo, porque eso de que Juan no tenía en mente la palabra verbo, es otra tontería. Lógicamente Juan no tenía la palabra verbo en la mente, porque verbo es del latín, verbum. Juan utilizaba la palabra logos en griego. Ok, y esta es la pregunta correcta que tenemos que hacernos: ¿qué tenía Juan en la mente cuando usó la palabra logos con relación a Cristo? Esa es la palabra correcta. Y si contestamos esa pregunta, nos vamos a dar cuenta que la idea de Juan era resaltar la preeminencia, la realidad, la preexistencia y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora
algo importante que tenemos que destacar y vamos a usar ahorita es que Juan era judío, pero Juan se iba mucho más allá de la palabra hebrea dabar, entre otras, o en griego sofía, sabiduría, que hubiera sido la más correcta en el pensamiento de muchos, porque si estuviera hablando simplemente de un conocimiento, una sabiduría, hubiera usado la palabra sofía, ¿verdad? En vez de usar la palabra logos. O sea, esto es importante. Dejar bien claro tres cosas. Número uno, la palabra verbo se utilizaba antes de la Vetus Latina, de la Vulgata Latina, estaba en la Vetus Latina, lo usaban padres latinos, y aún posterior a la Vulgata Latina, como Tomás de Aquino, también se utilizaba para relacionarlo con este concepto de Juan 1. Agustín de Hipona inclusive lo citaba directamente como una traducción posible, equivalencia de término de Juan capítulo 1. Entonces es irrelevante querer despotricar contra la palabra verbo como decir que es un invento teológico, ¿okay? Simplemente es una traducción, como es normal en el proceso de la transcripción y de transliteración, cuando se hace una versión de un idioma muerto a otro idioma también que es muerto para nosotros. Esto es importante, amados hermanos. Entonces, entrando a la palabra logos, ahora vamos a la palabra logos, Juan 1, contexto histórico. ¿Por qué Juan está usando la palabra logos? Ya yo había explicado parte de esto. El logos, ¿verdad?, es un concepto griego, la cual se utilizaba para hablar de una razón universal, un agente creador que intermediaba como un dios durmio entre el Dios espíritu y la materia. El concepto griego de esto era de que la materia era negativa y que Dios no podía tener contacto con la materia. Esa es la premisa de los griegos. Por eso que Filón tuvo problemas al presentar a Dios como el creador de la materia y quien tenía contacto con la materia. Y este pensamiento estaba penetrando en el corazón de la iglesia naciente, incipientemente, quizá el gnosticismo, ¿verdad?, y el esoterismo, ¿verdad?, que hablaban de un conocimiento oculto para llegar a una realidad, podía confundir prácticamente la realidad del Hijo de Dios preexistente con este logos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Miren, el logos es Cristo. Cristo es la razón universal de la creación, como ustedes lo ven en el versículo 3 y en Colosenses capítulo 1 verso 15. Pero después vemos a Juan que dice, y no solamente Él es la razón universal, no es un ser impersonal como los griegos decían, sino que es una persona, primero, preexistente, segundo, que tiene contacto e intimidad con el Dios verdadero, que es distinto al Padre, y tercero, que también es Dios, igual que el Padre. Este es el pensamiento céntrico de Juan. ¿Okay? Juan 1, que comienza con el contexto gramatical, la cual dice, en arge, en mijo logos, en el principio, ya existía la palabra, preexistencia. Y la palabra aquí que se traduce, que es propia del castellano, logos, tiene que ver con el concepto dentro de la cosmovisión griega. ¿Okay? Ya aquel verbo, aquel logos, ya existía. Y kai en griego, logos, prostonteos, estaba con Dios. Que en el primer epístola de Juan, capítulo 1, verso 1, sabemos que ese Dios es el Padre. En el primer Juan, capítulo 1, verso 1 dice, el verbo de vida que estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Okay? También tenemos en Timoteo capítulo 3, 16, la enseñanza del apóstol Pablo, la cual dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios, que en los manuscritos originales no aparece la palabra Dios, sino Él, hablando de Cristo, Él se manifestó en carne. Donde la palabra manifestar, que es fanero en griego, hay que ver, escuche bien hermano, con un mostrarse, algo que estaba oculto pero que se muestra. Dame a entender la presencia de Cristo. Filipenses capítulo 2, de versos 5, 6, 7, muestra y dice, Cristo siendo igual a Dios. La palabra siendo es huparjo, que es una condición existencial, y la palabra igual es idios, que significa similar, exactamente, radicalmente, exactamente, comparable. ¿Ok? Aquí habla de la preexistencia, y todos estos textos van de acorde a la idea del apóstol Juan de la preexistencia del logos. Así que, dando esta explicación, ahora voy a la segunda corrección. Recordemos que la primera corrección es explicar por qué se utilizó la palabra verbo en el latín para logos. Y si alguno todavía no ha entendido, era la palabra que más se adecuaba al pensamiento de Juan sobre el logo preexistente. ¿Por qué? Porque más que sermón,
el verbo incluía lo que es el ratio, lo que es la razón, ¿verdad? Y era más factible utilizarlo para hablar de ¿qué? De una designación personal, no simplemente un dicho. La idea de que el verbo era una palabra, que voy a hacer esta corrección, de que todo lo que Jehová hablaba y esa palabra era Cristo, y que esa palabra, esa pronunciación, esa expresión, ese sonido se hizo carne, es una mala exégesis, que eso sí se ha enseñado por mucho tiempo. Sin embargo, Juan va más allá de decir que él era una palabra, una sabiduría. Si no hubiera usado la palabra Sofía como sabiduría para concatenarlo con Proverbios capítulo 8, él está diciendo que ese Logos era, es y será una persona persistente. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy en mí. También es importante destacar algo aquí, gloria al Señor, es que cuando el texto también habla de Juan 1:14, que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo, es ginomai en griego, y todas las veces que aparece ginomai, tiene una connotación importante que poca gente lo entiende. Para los griegos, ginomai era un devenir, era algo que llegaba a ser sin dejar de ser. Esto es importante. En este pensamiento, Cristo llegó a ser sin dejar de ser. ¿Qué llegó a ser? Llegó a ser carne, sin dejar de ser lo que él era. Esto es importante. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, cuando dice, la mujer en vía de marido se uniere a otro varón, es adúltera. ¿Por qué? Porque la palabra uniere es ginomai. O sea, llegó a ser de otro sin dejar de ser del primero. Esto es importante. Igualmente, Tesalónica capítulo 2, en su segunda epístola, cuando habla Pablo de lo que detiene la manifestación del anticristo, la palabra quitar del medio es ginomai. Y esta palabra también significa un desvenir. O sea que lo que lo detiene va a llegar a ser, a través de una transformación, sin dejar de ser en naturaleza lo que era. Y cuando esta que detiene el anticristo, que para nosotros es el anticristo, ¿verdad? Se ha quitado del medio a través de esta transformación, a través de este devenir, entonces se manifestará aquel inicuo. Ok, esto es importante. Cristo cambió de estado, pero no de naturaleza. Ginomai, se hizo carne. Esto es bastante importante. Se hizo hombre y vimos su gloria como la del unigénito, monogenes en griego, único en su clase, verdadero Hijo de Dios, preexistente, que siempre ha existido. Gloria sea al Señor. Entonces, tomando en cuenta esta aclaración, la palabra verbo, ¿verdad?, es lo que más se adecua a esta realidad personal en el contexto latín, y por eso fue que se utilizó. ¿Ok? Y es importante entender que otros lo han utilizado antes y después para entender de que la palabra verbo es simplemente un término equivalente a logos. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. ¿Significa la palabra, gloria al Señor, era Dios como divinidad? No. No puede significar divinidad o que era divino. Eso es una expresión muy vaga, es una expresión muy floja y no expresa realmente lo que Juan está enseñando. Y esto no lo digo yo, esto también lo dicen otros académicos, ¿verdad?, la cual han enseñado esto, ¿verdad?, de que esta palabra no debe ni significa únicamente, gloria al Señor, divinidad. Vamos a mencionar algunos académicos, gloria al Señor, que van de acuerdo con esto, personas que son eruditas en griego. Humildemente me voy a quitar de aquí, gloria a Dios. Vamos a mencionar primero a Maximilian Serwin, prácticamente que es un reconocido especialista del griego bíblico, la cual él sostenía, y escúcheme bien, hermano, esto es importante, que aunque la palabra Dios carece de artículo, que lo vamos a explicar, ¿verdad?, esta palabra Dios, ¿verdad?, era el verbo, Dios era el logos, estaba hablando más de su naturaleza, de su cualidad, ¿ok?, de su unidad con Dios. Y que decía Maximilian Serwin, este especialista en griego bíblico, de que el verbo era divino, es inconsistente, ¿ok?, y que no se debe utilizar porque la idea de Juan era insistir en la naturaleza divina del logos, no simplemente el logos era divino. ¿Ok? También tenemos a J. Smith y a Edgar Gusper. ¿Ok? J. Gusper, ¿verdad?, que era un traductor muy importante de su obra Traslación a América del año 1935. Él sostuvo que la palabra
como divino es incorrecta, igual que James Moffat. James Moffat, que es un teólogo también bíblico, académico también, dice lo mismo. También Philip Hamner, que es muy académico. Philip Hamner, que es un profesor y especialista del Nuevo Testamento en griego, hizo un artículo sobre el libro de Juan capítulo 1, donde él dice que la palabra Dios en el texto griego, y eso lo estoy leyendo directamente desde mi libro, tengo un libro que habla de Juan 1, lo voy a lanzar, sobre la importancia de entender qué es el logos en el contexto griego y en la interpretación juaniana. Y una de las fuentes que yo utilizo es a Philip Hamner, la cual él utiliza y dice que la palabra era divino no es correcta, ¿okay? Porque aquí está hablando especialmente con un enfoque cualitativo, y enfoque cualitativo tiene que ver cuando se enfatiza más la cualidad, la característica, ¿verdad?, del ser que otra cosa. En este caso, lo correcto es decir que ese logo, ¿verdad?, era Dios, o tiene la naturaleza de Dios, no que era divino. O mejor dicho, como él mismo dice, el verbo tenía la misma naturaleza que Dios, es aún más correcta, ¿ok? No se debe utilizar la palabra divino. También tenemos, para reforzar, a Cleon Roger y a Fritz Rienex, ¿verdad?, que en su obra, el griego del Nuevo Testamento, en su lingüística, él dice que la palabra Dios es Deus, al estar sin artículo, ¿verdad?, y toma un carácter funcional como un predicado, y dice que enfatiza la cualidad, ¿ok? La cualidad, y que por tanto no se debe usar la palabra divino. O sea, es un error querer pretender que y Dios era la palabra, se traduce como que la palabra era divina. Es un error, no se usa gramaticalmente, no se usa utilizar. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, escuche bien, y voy a citar un último académico llamado Robertson, Alfred Robertson, que es uno de los más grandes gramáticos griegos de la historia, especialmente el Nuevo Testamento, defendió prácticamente a Juan 1 en contra de esta interpretación de que la palabra era divino, ¿okay?, o que la palabra era o que el logos era divino. Él dice que esta palabra no debe ser utilizada, ni debe ser la palabra correcta para la traducción. ¿Por qué? Porque no honra el pensamiento de Juan con relación a Cristo. O sea que el contexto del texto y la palabra juegan un papel importante a la hora de entender esto. Entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo realmente? Juan dice, en el principio era el verbo. La palabra logos tiene un artículo, dicho sea de paso. Y quiero resaltar, amados hermanos, que la palabra logos es un sustantivo que es nominativo, y que la palabra Dios también aparece como un nominativo, ¿ok? Y dice que el verbo existía en mí, ¿ok? Y luego dice que este verbo estaba con Dios, proston Dios. En el texto original no dice y el verbo era Dios. Es todo lo contrario, dice y Kai, Dios era el logos. Y aquí que está el asunto. El asunto está en que carece de un artículo. Gramaticalmente, la ausencia de un artículo no significa, ¿verdad?, que esta palabra subyaza, como nosotros decimos, o subyace, como nosotros decimos, simplemente en un adjetivo. No es eso. Hay algo importantísimo aquí que hay que tomar de relieve, y es que la palabra logos, que antecede, ¿verdad?, en el capítulo 1 y que es puesta después al final del texto, define el contexto, la característica del texto. ¿Qué significa esto? Voy a enfatizar esto. La palabra que aparece, Dios sin artículo, algunos sostienen que puede ser utilizado de dos maneras, como Dios, como un Dios, como el propio Espíritu de Jehová, y la palabra divino, que es la palabra que tú quieres dar a entender. Y quiero enfatizar que lo que tú dijiste es que a veces creemos que es algo inmaterial que se hace carne. Aunque no especificaste el contenido y te puedes estar refiriendo a muchas cosas, yo tengo la responsabilidad de corregirte. Sí, Juan está hablando de un ser inmaterial que es Cristo, porque es Dios, era Dios y será Dios, y Dios es espíritu, no es materia, y Él era y será siempre un ser existente, preexistente. Juan 1 habla de la preexistencia de Cristo.
De manera de que el texto en la mentalidad de Juan está hablando de un ser que es inmaterial, porque es espíritu, que es Cristo, y que se hizo carne. Por si acaso esto no fue lo que tú quisiste expresar, yo lo aclaro por si alguien lo entendió así. Quizás otros hayan dicho que este logos es como la palabra que sale de la boca de Jehová o la sabiduría del Proverbio capítulo 8. Si esto es lo que se alega en el contexto judío, la palabra davar y entre otro contexto hebreo, Juan no está enfatizando una simple pronunciación, ni siquiera está hablando de la expresión que sale de la boca de Jehová. Juan se va más atrás, se va al principio de la creación, antes de la creación. Aunque haya una conectividad como Génesis 1, Juan claramente está hablando de la persistencia del verbo. Recordemos que en Cristo, por Cristo y para Cristo fueron hechas todas las cosas, Colosenses capítulo 1, 15 y 16. Y Juan 1 dice, porque por Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. O sea que Juan 1 se está yendo más atrás de la creación material. Es lo primero. Ok, por tanto, no está enfatizando en la mente semítica una palabra, la sabiduría o cualquier otro adjetivo o cualidad del Antiguo Testamento con relación a la palabra. Está hablando de un ser personal, persistente, que estaba con el Padre, que se encarnó, que habitó entre nosotros y que su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios eterno. La ausencia de un artículo no significa ni un Dios ni que es divino. Ok, se puede interpretar como que es divino, pero no es la interpretación ni la traducción correcta según el consenso académico. Esto es importante. Tenemos que tomar en cuenta que la idea de Juan es presentar a Cristo como una persona persistente que comparte la misma naturaleza del Padre y que se encarnó. Por tanto, en los manuscritos originales, cuando dice y Dios era el Logos, se está hablando de ¿qué? De que ese Dios, escuché bien hermano, ese Dios o ese Logos compartía la misma naturaleza del Padre. Era tan Dios como el Padre. Eso se echa de ver en Juan 10:30 cuando dice, y es compatible con esto, yo y el Padre uno somos, donde la palabra uno es del neutro heis, y que esta palabra neutra enfatiza la unidad en naturaleza, no en propósito. También el apóstol Pablo, yo lo digo, Filipenses capítulo 2 dice que Cristo ya existía en la forma de Dios, siendo parjo, existiendo, y Dios, igual, similar radicalmente a Dios. Esta persistencia de Cristo compartiendo la naturaleza y los atributos del Padre es totalmente bíblico.